Los miércoles, desde las 15, nos encontramos en De Boca en Boca, una propuesta de comunicación en la radio pública de la UNDAB, con María Teresa Andrueto, Víctor Savitowski, Fernando Buenabad y Néstor Mancini en la coordinación general. De Boca en Boca, los miércoles desde las 15. No puedo olvidar. Tengo una memoria accidentada. Tengo una memoria adoptiva. En mi memoria se extiende un campo de memorias. El Ensisú. Cosas que circulan de boca en boca. Nos da gusto volver al diálogo, cada tanto lo hacemos con, un colega, profesor universitario él, crítico cultural, ensayista argentino, profe en la Universidad de Buenos Aires y también en la otra casa donde laboramos, que es la Universidad Nacional de Quilmes, investigador. Así que, querido Alejandro Kaufman, te habla Néstor Mancini aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, que está cumpliendo 14 años. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Tratando de escuchar voces y también algunos análisis en un tiempo que probablemente coincidas, tiene muchas más complejidades tal vez que otros tiempos que hemos vivido, y que me interesaría que vayamos charlando sobre, te hago una especie de enumeración de algunos de los hechos que nos vienen marcando al menos en las últimas semanas, aunque yo diría desde hace ya un buen tiempo antes. Amenazas de tiroteos en las escuelas, amenazas de bombas, punitivismo por parte de sectores que entendemos nos tendrían que representar en el Estado, la capacidad de no querer escuchar o no querer dar respuesta a sectores muy sensibles, como puede ser el sector de la educación, discapacidad, la salud. Por otro lado, el tema de la hiperconectividad en esta sociedad que sigue avanzando a pasos acelerados en propuestas que, entre comillas, nos harían más cómoda la vida. ¿Cómo vos lo estás, analizando a todo este escenario que tenemos en este tiempo, Alejandro? Son muchas cosas, ¿no? Demasiadas. Estamos desbordados por tantas cuestiones, ¿no? Mira, una cuestión que me resulta insistente es que yo creo que periodísticamente sería interesante reunir las voces que se preocupan, como es tu caso con la reseña que hiciste, de dar cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo. Porque hay una sobreactuación de las interpretaciones sobre las pequeñas cosas, ¿no? Sobre la coyuntura, lo cotidiano, la institucionalidad, la corrupción. Hay una cantidad de falsos problemas que ocupan la mayor parte de la conversación pública, ¿no? Es si la cascada era más grande o más chica. Sí. No es que no tengan relevancia, y no es solo que distraigan de lo demás. Es más grave la cuestión. La cuestión es que lo que ocurre es tan terrible, es tan trágico, es tan desgraciado, es tan doloroso, es tan destructivo, es tan desesperanzador, que humanamente es difícil enfrentarlo. Eso es una conciencia que hay que tener. Es difícil ponerse a hablar de lo que nos pasa con todo esto. Ahora, hay voces, ¿no?, que son minoritarias y que no están pudiendo ser escuchadas. Yo hace unos días veía una entrevista que le hacían al abogado Ubeira, el abogado de Cristina, uno de los abogados de Cristina, y él expresaba esa misma idea. Hablaba con un periodista y de algún modo interpelaba al periodista como diciéndole: pero ustedes no están diciendo la gravedad de lo que está ocurriendo. Es mucho peor, porque de lo que hablaban era del tema del año 27. Cuando se habla del año 27, del 2027, de las elecciones, se produce una especie de frivolización, de banalización. O sea, ahora va a venir el Mundial, nos vamos a distraer, después no sé qué va a pasar, y hay que esperar hasta el año que viene. Y mientras tanto, cada día pasan cosas humanamente intolerables. Es decir, es de un grado de destructividad que tiene mucho de irreparable. Entonces Oliveira le decía que ojalá haya alguna respuesta que detenga esto. Y una detención está siendo difamada,
por ellos en términos de una institucionalidad banal, ¿no es cierto?, como si fuera golpismo. Usan esa palabra de un modo difamatorio cuando la institucionalidad tiene mecanismos de interrupción, de revocación, que son legales, que son constitucionales, pero que requieren una voluntad popular. Muchas veces pasa que se le reclama al Congreso que lo resuelva. Bueno, el Congreso se ha quedado en minoría, el campo popular, claro, y no lo puede hacer. Entonces, por eso también es importante la marcha del 12, ¿no? O sea, y todo lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en provincias del interior, donde hay movimientos de reclamo, en varias provincias, que no están siendo comunicados adecuadamente. Bueno, entonces, me parece que en la esfera pública, dentro de la legalidad y de la prudencia, tiene que haber una mayor expresividad del daño que se está causando y de lo completamente inviable e inhabitable que es. Llevamos ya 2 años de golpear jubilados todos los miércoles, y parece que eso se normalizara. Bueno, mira, casualmente esa palabra que acabas de decir, ¿no? Digo, esto de que estamos tan provocados con tantas situaciones de maltrato, de violación de derechos, que entre que o corres para lograr reunir los pesos que te permitan llegar a fin de mes, por el otro lado, el tema de... no sé, un estudiante me decía en la otra casa, en la Universidad de Quilmes ayer, que tiene a su abuelo que no habla, pero tampoco maneja lenguaje de señas, y que fueron a hacer el trámite ahora nuevo que le exige, porque parece que borraran toda la base de datos de todas las personas con discapacidad, y dice que si él no habla por lenguaje de señas, que le van a quitar todos los derechos. Entonces, preguntando a mí y a la universidad si, por ejemplo, se están dando el lenguaje de señas para que su abuelo en este momento tenga que subirse a toda esta burocracia, esta máquina de impedir, de excluir, digo, que atenta incluso al mismo tiempo de normalizar con la cuestión de la salud mental, ¿no? Y cómo desde los fragmentos, vos decías, bueno, la marcha que vamos a ir el martes, los reclamos en las provincias, cómo desde los fragmentos podemos otra vez tratar de anudar esos fragmentos para que tengan más potencia. Hay una condición que es romper con el consentimiento y con acomodarse a lo que ocurre y cuestionar los discursos de normalización. Yo creo que esa es una tarea fundamental de todos los que estemos en condiciones de aportar a eso, romper el discurso de normalización. El discurso de normalización es muy tentador, es muy penetrante, es muy hegemónico. El discurso normalizador es aquel que supone que hay un gobierno que gobierna y que entonces se equivoca o que podría modificar algo de lo que hace, y todo eso no es cierto. Esto no es un gobierno, es un dispositivo de destrucción que fue anunciado como tal, que equivocadamente fue votado, que ha capturado la mente, la voluntad, el corazón, la potencia de millones de personas que todavía siguen esperando no sé qué cosa. Bueno, eso hay que decirlo, hay que cuestionarlo todos los días y no cansarse de hacerlo, como también, si se tratara de que repetir es aburrido, también es muy aburrido lo que se oye en la conversación pública, es extremadamente aburrido el detallismo, la banalización, ¿no es cierto? La expectativa de que va a pasar algo con todo esto. Ahora, hay en esto también responsabilidades, y eso también hay que decirlo. Hay voceros, hay voces públicas, ¿no es cierto? No del gobierno, estoy hablando de la sociedad civil, que han hecho una religión de la macroeconomía, ¿no? Hay una serie de valores abstractos, de dispositivos que son como leyes de la naturaleza y que deben ser respetados, y no importa nada más, no importa que haya una devastación total de la vida de la gente, que hay que respetar esos mecanismos, con la promesa de que eso va a producir un crecimiento, una riqueza que va a derramar y demás, cosa que no importa cuánto haya que esperar, y el sacrificio valdrá la pena. Bueno, esa narrativa hay que destruirla todos los días, hay que cuestionarla todos los días. Es un nivel de injusticia, de maldad profunda. Y después hay algo que está ocurriendo que es una complacencia de distintos actores, ¿no? Empresarios, por ejemplo, que justifican lo que está ocurriendo, que dicen que es necesario. Es decir, hay una propensión al sacrificio de la población. Ese es el problema.
y una parte de la población está en impotencia. Ahora, otra cosa que hay que decir también, que desmoraliza mucho, y eso hay que decirlo, es, por un lado, que millones de personas apoyen voluntariamente y por el sufragio. Hay que repetir eso también. Eso genera desmoralización que hay que superar, que hay que vencer. No hay que tener condescendencia. El voto es responsable. No hay que tener miedo a decirlo. No hay que tener, sin desproporcionarlo, sin exagerarlo, sin imputaciones, sin culpabilizaciones, pero hay que decir los hechos. Hay que decir los hechos. Es como el homicidio culposo. Es decir, a alguien se le rompieron los frenos del auto y mató a un niño, y no lo quería matar, pero lo mató, el niño murió y la persona es responsable. Ese tipo de responsabilidad culposa del sufragio, como si hubiese sido un accidente, como si hubiese sido un choque involuntario, pongámonos en esas palabras. Bueno, pero decirlo así no es lo mismo que no decir nada. Y porque no decir nada se convierte en un encubrimiento de esa responsabilidad. Y eso está sucediendo en la conversación pública. Entonces, ese voto que dice que va a volver a votar, que hay que reelegir y demás, es un voto responsable de la destrucción de la Argentina. La destrucción del país, la destrucción de la soberanía. Y que creo que ahí se puede ligar con algo que también, no nos vamos al tema, pero lo quiero ligar, que esto que vos acabas de decir me parece que también liga con lo que son estrategias para que, digamos, apostemos a una amnesia cada vez más colectiva y que nos alejemos mucho, bueno, de aquello que acuñamos desde ya la dictadura, pero desde la vuelta de la democracia mucho más, con el tema de la memoria, es decir, que nos sirva para algo, no para tenerla ahí como, digamos, una caja de recuerdos arrinconada en algún lugar de la casa, de nuestras vidas, sino como algo que nos potencie, precisamente para esto que vos decís, para no pisar el palito y de repente no cometer estos errores que nos están costando caro. Las luchas relacionadas con la memoria atravesaron todo el periodo desde que terminó la dictadura y hubo procesos de, digamos, de deterioro de la problemática de la memoria desde siempre, desde el principio, ¿no? Ese es un problema. Es un problema porque lo que en la Argentina no hemos logrado en forma mayoritaria o consensual es reconocer que las luchas políticas de los 70 son históricas. No hemos logrado convertirlas en históricas, del mismo modo que se convierte en histórica la Segunda Guerra Mundial o las luchas por la independencia. Cuando uno habla de luchas históricas, no las está queriendo reproducir en sus propios términos. No sé si se entiende lo que digo. Cuando ha habido una violencia en el pasado, uno puede hablar de los propósitos que tuvo esa violencia sin reivindicar la violencia. Claro. Son cosas separadas. Y eso en la llamada década ganada ocurrió y es la razón del odio que hay contra el gobierno popular. Porque fue un gobierno que, olvidando los métodos, recuperó los propósitos o algunos de esos propósitos. Y en el fondo, el exterminio ocurrió contra esos propósitos, no contra los métodos. Eso es lo que hay que discutir, hay que volverlo a discutir. Porque los métodos ya habían sido derrotados en el momento del golpe. Y la dictadura fue contra los propósitos de justicia social, de distribución de la riqueza, de derechos. Bueno, y ese vector que tiene una adhesión importante en la sociedad argentina, que en la dictadura se constituyó como consentimiento con lo que pasaba, y después como voto, como sufragio, primero por el macrismo y después por el minerismo. Bueno, esa es la carga que esta sociedad lleva sobre sus espaldas, ¿no? Es una carga concomitante con la deuda externa, con la expropiación de los recursos, con la destrucción de la soberanía. Es todo un mismo problema. Y eso tenemos que trabajar finamente para esclarecerlo. Yo creo que hay un margen de la palabra, del lenguaje, de la comunicación, donde hay que insistir como las madres dando vueltas alrededor de la plaza durante años. Esa insistencia, esa perseverancia es nuestra esperanza. Y ya que las mencionaste, ¿no? Y agradeciéndote que bueno, te hayas prestado hoy para el diálogo y para la reflexión. Hace un tiempito también aquí en los micrófonos de la radio, Tati decía necesitamos nuevos liderazgos, es decir, todo aquello que también la dictadura nos llevó o que en todo caso ayudó a destruir todo lo posible,
necesitamos recuperarla con mucha más fortaleza, con mucha más preparación. Digo, por cómo lo ves y por dónde lo ves vos para estos tiempos. Bueno, yo decía, hay dos cosas que desmoralizan. Una es el apoyo de toda esa multitud a algo tan horrendo, ¿no? Es decir, es algo que es contra natura, es contraintuitivo. Ver que tanta gente común, gente simple, gente humilde eventualmente, apoya algo ciegamente, es muy desmoralizador. Y eso hay que trabajarlo, ese es un problema. Y la otra cuestión que es desmoralizadora es la prisión. Sí. O sea, la prisión de un liderazgo virtuoso, como el de Cristina, es muy demoralizadora y a una parte del pueblo le produce desesperanza, porque, digamos, ¿qué ocurre con el liderazgo? El liderazgo tiene una condición de fuerza inherente. O sea, un líder tiene una determinada inmunidad, una determinada energía, una determinada potencia que lo vuelve por encima de aquello que lo ataca. Por eso se agrede a los límites, por eso existe el magnicidio o la prisión o la difamación para devaluarlo. Cuando se devalúa un liderazgo por cualquiera de esas formas, a una parte de la población eso la inhibe, la debilita, porque necesita la vitalidad del liderazgo. Si el liderazgo se despotencia, se desvitaliza, esa parte de la población, que no es toda, es una parte de la población, se desmoraliza. Y eso es lo que está ocurriendo. Y lamentablemente se refuerza porque hay una parte del activo político que no sabe mucho qué hacer frente a eso y que razona de una manera falsamente institucional, porque dice, bueno, esto tiene sus mecanismos jurídicos y no hay oportunidad de que se pueda revertir, lo cual no es cierto, porque no ha sido cierto históricamente y no es cierto en ninguna circunstancia. O sea, la política se regula por la voluntad popular, por la voluntad colectiva, y esa voluntad no es la norma, no es lo mismo que la norma. La voluntad no es el reflejo de la norma, la voluntad es un fenómeno de la subjetividad colectiva que evoluciona, que se transforma, a veces es impredecible. Entonces hay que tener más esperanza en eso, hay que tener más esperanza en que haya un despertar, que haya una conciencia, que haya un cansancio, y dejarse de frases hechas, ¿no es cierto?, de echar la culpa a los gobiernos anteriores, que no es esa la cuestión. De querer dar explicaciones simples, de tranquilizar la conciencia analizando los detalles, ¿no? Ir a lo que es realmente relevante, a lo que es realmente importante, que hay que detener la destrucción de la Argentina. Hay que detener la destrucción de la Argentina y no hablar de lo que no tenemos, de lo que no se puede, de lo que tiene la culpa, sino de qué necesitamos. Bueno, y dentro de esa condición necesitamos que un juicio amañado, brutalmente grotesco, sea cuestionado, que sea fuertemente cuestionado. Sí, Ese es un punto también. Sobre todo con la aparición de tantos ahora arrepentidos en estos días, ¿no? Que dan ya totalmente por tierra todo aquel teatro que se hizo para condenar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, han convertido la juridicidad en una especie de vaca sagrada que se puede ordeñar infinitamente según los intereses de quienes controlan su propia conveniencia y bueno, pero eso se va a agotar porque es un deterioro continuo de la legitimidad, ¿no? Tal cual, y en medio de las paradojas, porque llevamos 190 días donde en esa supuesta juridicidad a la cual ellos apuestan, al mismo tiempo están siendo un ejemplo de cómo la incumplen, ¿no? El tema del financiamiento universitario. Así que bueno, el martes nos estaremos, Dios mediante, entonces cruzando, viendo por las calles en Capital, Alejandro, así que te agradecemos mucho que nos acompañes en esta tarde. Igualmente, muchas gracias de mi parte y un gran abrazo. Un abrazo grande. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.